En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Queridos hermanos, con el dolor por la muerte del Padre Paul, acompañando a su familia y a tantos amigos, damos gracias a Dios por su vida, celebramos esta Eucaristía por él y también agradeciendo al Señor de la vida por haber entregado a su Iglesia una figura como el Padre Paul. Para celebrar dignamente esta Eucaristía, reconocemos nuestros pecados y pedimos perdón al Señor. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios nuestro Padre, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, te pedimos que el alma de tu servidor Pablo, sacerdote, a quien encomendaste durante su vida el ministerio sagrado, pueda compartir ahora la felicidad eterna en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Le pedimos a Lectura de la primera carta de San Juan. Queridos míos, amémonos los unos a los otros, porque el amor procede de Dios, y el que ama ha nacido de Dios, y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así Dios nos manifestó su amor, envió a su Hijo único al mundo, para que tuviéramos vida por medio de Él. Y este amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en el que Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima propiciatoria por nuestros pecados. Queridos míos, si Dios nos amó tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto nunca a Dios. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y el amor de Dios ha llegado a su plenitud en nosotros. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, ¿qué me puede faltar? En praderas cubiertas de hierbas, Él me lleva a descansar. Me conduce a las aguas de quietud y mi alma reconforta. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me guía por rectos senderos,
por amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, ningún mal temeré. Me siento seguro, Señor, porque tú estás conmigo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Aleluya, 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 aleluya. Si sientes que Cristo en ti vivo está, grita fuerte en tu alma. Aleluya. Si piensas que el mundo aún puede cambiar, grita fuerte en tu alma. Aleluya. 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 El Señor está con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Había unos griegos que habían subido a Jerusalén para adorar a Dios durante la fiesta de Pascua. Estos se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le dijeron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés y ambos se lo dijeron a Jesús. Él les respondió: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. El que tiene apego a su vida, la perderá. Y el que no está apegado a su vida en este mundo, la conservará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga. Y donde yo esté, estará también mi servidor. El que quiera servirme, será honrado por mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como podrán imaginar, no es fácil para mí penetrar en el misterio de la Pascua de Jesús en el contexto de la Pascua de nuestro querido hermano Paul. Siempre decimos en las misas de difuntos, no se trata de hacer panegíricos, de concentrarse en los detalles de la vida de quien vivió esa Pascua, sino de reconectarse con la fuerza de la resurrección de Jesús que vive en cada uno de nosotros y que es la que hoy no solamente nos motiva a seguir luchando por la vida, sino que lo hacemos con la
la alegría, la esperanza, la gratitud inconmensurable por la novedad de Jesús que habita en nosotros. Pero es casi inevitable, aunque no se trate de un panegírico, solo para recoger algo de lo que en cada uno de los que estamos aquí, tanto de este lado como de aquel, bulle en nosotros en este momento. ¿De qué Paul estamos hablando? Cuando uno recorre, evoca, yo tuve la posibilidad de estar muy cerca de él durante 50 años, no sabe por dónde empezar y además tenemos que terminar por un tema práctico de la duración de esta celebración. Pero solo a título de evocación breve para ir a lo fundamental, que es el mensaje que nos deja la vida de Jesús. Podríamos hablar de Paul, integrante de una gran familia, muy unida y muy entrañable para él, en donde él bebió las convicciones básicas de la fe y con lo cual siguió entrañablemente entrelazado hasta el final. Y como me decía un hermano de él, lo van a extrañar mucho los pequeños de la familia, con los cuales disfrutaba como loco. Podríamos hablar del Paul que acompañó a profesionales y estudiantes católicos con una fidelidad impresionante durante 50 años. Podríamos hablar del estudiante que hizo toda su teología al lado de ese evento fundamental para la Iglesia que fue el Concilio Vaticano II a lo largo de 4 años. Podríamos hablar del hombre de consulta y secretario de don Carlos Partelli, ese gran obispo que lo tuvo a él en permanente diálogo para lo que fue la orientación pastoral y también, por qué no decirlo, su gran magisterio pastoral. Podríamos hablar del que dio la cara por la pastoral de Montevideo durante la dictadura y se aguantó innúmeros allanamientos allí donde él vivía y también interrogatorios. Podríamos hablar del asesor internacional en Lima, en París, que llegó hasta África o hasta la India, del historiador preciso, puntilloso, sabio, que además se transformó en una pasión por la patrística. Algunos de sus alumnos están aquí. Ese gusto por ir a la raíz de las cosas. Podríamos hablar del periodista que sostuvo las publicaciones de la diócesis de Montevideo en los años difíciles, del párroco de Pocitos, de Punta Carretas, de la Guada, de aquí, durante años, del sacerdote que se sentía comprometido con la defensa de los derechos humanos en nuestro país, de muchas maneras, desde las épocas más oscuras hasta hace pocas semanas, cuando participó, convocado por una serie de personalidades del Uruguay, del Diálogo por la Vida, que le invitaron a presidir. Podríamos hablar del cura fraterno, que yo tuve la oportunidad de disfrutar durante los últimos 2 años, que integró con muchos de nosotros un equipo de sacerdotes al que nunca quería faltar, y que se ocupó de la salud integral de los presbíteros, una sigla rara, PROSIP, una comisión de la diócesis encargada de, más allá de la diócesis incluso del Uruguay, encargada de acompañar la preocupación por la salud integral de los curas, que creo que le hace bien también a nuestras comunidades, por cierto. Del que acompañó la experiencia naciente del diaconado permanente aquí en Montevideo y después fue asesor durante años. Y podríamos seguir.
tenemos que hablar también del Paul consciente de sus limitaciones. ¿Quién nos recuerda el fino sentido del humor de Paul para asumir sus propias limitaciones y las nuestras, casi como mecanismo para no distraerse de lo fundamental? Y aquí es donde yo quisiera pedirle a Paul que nos ayude a mantener el legado que nos ha dejado. Yo estoy seguro que si digo que Paul es el hombre de la tradición, a muchos les va a llamar la atención. Pero yo creo que Paul es el hombre de una tradición como la concibe el Vaticano II, viva, creativa, fiel, que siente que cada vez que vuelve a Jesús, descubre con sorpresa, con alegría. No les cuento cómo disfrutaba yo la preparación de las homilías semana a semana con él, porque nos sorprendíamos mutuamente de decir, esto no termina nunca, esto de Jesús y su proyecto, su reino, que nunca deberíamos separar, no termina nunca. Y para él encontrarse con Jesús era salir aún a los márgenes y más allá de lo que es nuestra comunidad. Yo creo que nos lega la necesidad en este momento de la Iglesia de volver a las raíces. Esas raíces que no coinciden con tal o cual periodo de la historia de la Iglesia, sino que encuentran en Jesús, en el Espíritu que nos ha dejado, en la comunidad, el lugar donde nos ayudamos mutuamente a no caer en lo que Jesús advertía. Decía, no se equivoquen, no cuelen el mosquito y se traigan los camellos. No se queden con el envase y se pierdan el contenido. Ese sabor que Paul encontraba a la historia, a los padres de la Iglesia y a la tradición entera de la Iglesia, incluso más allá de Occidente, porque él valoraba mucho todo eso, como una forma de redescubrir la riqueza del hoy que prepara el mañana, como una manera de hasta relativizar nuestras propias limitaciones. Por eso hoy le queremos dar gracias al Señor, porque la Pascua de Jesús es un acontecimiento todavía actual. La Pascua de Jesús es una fuerza que rompe con las murallas que a veces nosotros mismos nos ponemos. La Pascua de Jesús está invitando a la Iglesia entera a reunificarse volviendo a la raíz y a descubrir en Jesús, en el anuncio de su reino, en su proyecto, aquello que le devuelve sabor, ganas, alegría, buen humor, a esta vida que también tiene de lo otro, y capaz que el buen humor ayuda a sobrellevarlo, pero que lo llevó, y termino ya, a culminar su vida con una entereza, con un estar centrado en el eje de su vida y de su fe, con un integrarnos a todos nosotros de una manera tan impresionante que no hay más que sentirse deudores de su fidelidad, pero también de su fina percepción de la presencia y del latido de Dios en el cosmos, en la historia entera, en la sociedad, porque desde allí Paul nos enseñó a anunciar un evangelio inculturado, con la novedad de los lenguajes, de las formas del tiempo de hoy, pero también con la conciencia serena de una riqueza inagotable, vuelvo a decirlo, en la tradición de la Iglesia entera, no en una parte, que encuentra una y otra vez que tiene sentido preguntarnos, como hacíamos el domingo pasado, ¿a quién vamos a ir, Señor, si tú tienes palabra de vida eterna, de vida que no tiene fin?
Queridos hermanos, iluminados por la palabra de Dios, presentemos ahora al Padre nuestras súplicas. Quienes tenían preparadas peticiones, por favor, acérquense. Queremos hacer oración el mensaje del Consejo Mundial de MIC, Pax Romana. Creemos que podemos decir con verdad que los movimientos GESI, MIC han sido más que una parte de la vida de Paul. Él nos ha dado mucha vida y nos ha dicho en distintos momentos, nos lo ha dicho en distintos momentos. También ha recibido mucha vida de tantas personas y generaciones que él ha acompañado en tiempos eclesiales y políticos, felices a veces, muy complicados en otras etapas que nuestros movimientos han vivido. Asesor en casa, en Montevideo, asesor en Lima, en el Secretariado Latinoamericano MIEC y GESI, asesor en París de los equipos internacionales para el ancho mundo. Actualmente, con las restricciones de la pandemia, seguía fiel a Parroquia Universitaria y era el asesor del equipo latinoamericano del MIC. Paul iba creciendo en su vocación, en su servicio pastoral. Sabía ofrecer todas sus cualidades, su humildad, su saber, su espiritualidad a las personas y realidades concretas y tangibles que en ese momento y en ese lugar estaba acompañando. Además, se permitía una fina ironía en cualquier circunstancia, también respecto a sí mismo. Paul sabía moverse en áreas y ámbitos sociales y eclesiales con personas de sensibilidades y sintonías diferentes. Cuando le tocó ser vicario en Montevideo, lo fue. Cuando había que escuchar personas muy dolidas con la iglesia, ahí estaba Paul. Otros amigos harán memoria de su vida parroquial, de su fidelidad en Obsur, de tanto y tanto que ha escrito. No se amolden al tiempo presente. Damos gracias a Dios por el paso de Paul en nuestras vidas. Contamos con su discreta y fiel compañía. Creemos en la comunión de los santos y santas. Un saludo fraterno a todos los hermanos del movimiento de América Latina y en especial de Uruguay, a todos los amigos y amigas de Paul, a sus familiares en este momento de despedida. Pidamos al Señor que podamos continuar el legado que Paul nos ha dado. Oremos al Señor. Oh Señor, escucha y ten piedad. Alguien me dijo hoy de mañana que sentía mucha tristeza, pero calorcito en el corazón. Y nosotros pedimos, los viejos, para que seamos capaces de seguir sintiendo la compañía que Paul nos regaló por más de 50 años. Bueno, hoy junto a Paul, que tenía preferencia por los jóvenes y los estudiantes, vamos a pedir al Señor por todos los jóvenes y estudiantes para que puedan sentirse discípulos de Jesús y se preparen para ser servidores de nuestro pueblo. Te lo pedimos, Señor. Oh Señor, escucha y ten piedad. Quería simplemente compartir con ustedes un último mensaje que hace pocos días Paul nos compartió y que creo que nos pide y nos despide y nos compromete con su legado. Ojalá todas y todos podamos estar a la altura de la hora desde donde nos toque, contribuyendo a recrear realmente un espíritu y mística comunes que tenga como corazón el bien de los pobres. Creo que este pequeño mensaje resume en muy pocas palabras lo que era Paul. Pedimos al Señor. Oh Señor, escucha y ten piedad. Hoy nos toca despedir al tío Paul, nuestro Polillo.
Te pedimos, Señor, para que podamos replicar la vida de entrega, dedicación y preocupación por el otro que tuvo Paul. Somos testigos de que vivió hacia los demás, demostrando con actitudes y dando las palabras justas, pensando hasta en sus últimos días en cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por todo lo que Paul nos hizo descubrir a lo largo de la vida. Paul nos acompañó desde los grupos de parroquia universitaria y en los principales momentos de toda nuestra vida, y en particular últimamente que tuvimos la alegría de que nos acompañara en nuestra pequeña comunidad Atahualpa. Por todo eso que nos hizo descubrir, que sepamos amar a la Iglesia asumiendo sus contradicciones para transformarnos y transformarla todos juntos como parte de ella. Te lo pedimos, Señor. Oh Señor, escucha y ten piedad. Señor y Dios nuestro, que nuestra oración suplicante ayude a tus hijos e hijas difuntos para que los libres de todos los pecados y los hagas participar de la resurrección de Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso, te suplicamos que por este sacrificio concedas a tu servidor Paul, sacerdote, la gracia de contemplar en plenitud los misterios que administró en la fe mientras vivía en la tierra. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. En Él brilla la esperanza de nuestra feliz resurrección, y así, a quienes la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad, porque para los que creemos en ti, la vida no termina,
sino que se transforma. Y al deshacerse esta morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, juntos con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, los mártires, San Agustín y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero.
Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Daniel, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Recuerda a tu hijo Paul, sacerdote, a quien llamaste hoy de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección, cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo. Y a todos nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres, Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con la alegría que nos da sabernos hijos de un Padre que nos ama inmensamente, decimos como el mismo Jesucristo nos enseñó: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad de nosotros.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Ha de morir la flor para que el fruto nazca. Y es la muerte de este que la semilla arraiga. Presta siempre a entregarse a una muerte temprana. Para que el brote crezca, eche tronco, críe ramas y germinen las flores que han de morir mañana. Ha de morir la flor para que el fruto nazca. Y es la muerte de este que la semilla arraiga. Presta siempre a entregarse a una muerte temprana. Para que el brote crezca, eche tronco, críe ramas y germinen las flores que han de morir mañana. No le escribo a la muerte aunque parezca. Es falsa la creencia de que la muerte mata. No le escribo a la muerte aunque parezca. Es falsa la creencia de que la muerte mata. La que mata es la vida, la muerte y avanza. La que mata es la vida, la muerte y avanza. La que mata es la vida, la muerte y avanza. La que mata es la vida, la muerte y avanza. Como acción de gracias, gracias por lo que Paul significa y significó para los demás en la manera como él se hace parte de nuestras vidas, de todas las vidas, haciéndonos sentir importantes. Gracias a lo largo de nuestras vidas por conjugar el verbo estar con esa profunda humanidad, y así estuvo dentro mío y de todos los que compartimos reuniones, misas, oraciones y grupos de revisión de vida. Gracias por esa manera sutil, fina y sencilla, poco ruidosa de estar presente. Entre las personas que hemos conocido, nadie lo supera en esa discreción y respeto a la libertad del otro. Si queremos un modelo, lo que es el no invasivo, podemos mirar a Paul. Pero si queremos encontrar a alguien que transmite interés, afecto, cercanía, que nos hace sentir que nos acompaña desde dentro, también hay que mirarlo a él. Gracias por su originalidad y novedad. Gracias por su alegría y humor. Ese modo de ser de Paul que transmite tanta libertad y reconocimiento del lugar del otro, es decir, es estar siempre presente, pero sin confundirse con ese otro. Gracias por su testimonio como hombre de acción, como hombre comprometido con aquellos que más necesitan. Gracias por ser un uruguayo auténtico, de alma, y así lo queremos todos. Gracias especialmente por su identidad como sacerdote. En él se podía decir que se veía la confianza, la estabilidad, la serenidad, el consejo, el acompañamiento. Sos y serás siempre, Paul, entre los hombres más ilustres. Gracias, Paul, por todo. Hoy queremos darle gracias a Dios por la vida de Paul, que como tío nos acompañó en momentos muy importantes. Casamientos, bautismos, primeras comuniones, celebraciones en general. Y también de los otros, más cotidianos,
con charlas en el porche de Floresta, almuerzo de los domingos y juegos con los más chiquitos, con quien tenía un vínculo muy especial. Siempre compartiendo desde su ser sacerdote y como un futbolero de ley. Gracias, Señor, por habernos regalado todos estos años junto a Él. Te damos gracias, Señor. En nombre del ahijado Pablo Luis Villero, que voy a leer unas palabras. Querido Paul, nunca pensé que te estaría despidiendo en agosto. Cuando empezó tu enfermedad pensamos todos en meses y estábamos combinando cuándo nos podríamos ver de nuevo. Para mí fuiste un padrino con mayúscula, a pesar de la dificultad que teníamos para hablar de cosas serias entre familiares. Siempre aprecié tu sabiduría, tus consejos y de tu manera de encarar la vida, tu compromiso con los demás y tu fe. Generosa, nos dejan un recuerdo imborrable y quedarás para siempre un ejemplo para los más jóvenes. Hasta siempre, Pablo. Gracias por tanto, Paul. Cuando me propusieron decir algunas palabras en esta instancia, pensé que me iba a resultar muy difícil encontrar las palabras adecuadas para expresar lo que quisiera decir en este momento. Pero también supe que al menos debía intentarlo. La primera palabra que vino a mi mente fue gracias. Gracias a Dios por la vida de Paul y un profundo agradecimiento por todo lo vivido y compartido a lo largo de más de 50 años. Paul ha sido alguien muy importante en nuestras vidas. Digo en nuestras en varios sentidos. Con mi esposo César, fallecido ya hace varios años, fueron vecinos y amigos desde niños. Cuando estaban en primaria iban juntos al Maturana y se siguieron encontrando a lo largo de la vida con etapas de mayor y menor interacción, pero siempre presente. Hicieron juntos sus primeras armas en el periodismo, actividad que ambos se sentían muy a gusto, en el bien público, cuando se llamaba BP Color y sacaba un suplemento semanal llamado Domingo, en el que ambos se escribían. Luego compartieron tareas en el servicio al Movimiento Internacional de Estudiantes Católicos, la GESI, en diversos momentos, también en Parroquia Universitaria y más adelante desde Absurd, donde volvieron a escribir juntos en la revista. Digo también importantes en nuestras vidas en términos de una generación de estudiantes que fuimos parte de la JUC y luego de la Parroquia Universitaria desde mediados de los 60 hasta el día de hoy. Paul fue para todos nosotros un compañero de ruta, un amigo, un pastor. Una modalidad de pastor cercana, servicial, siempre presente, que aprendimos a valorar y a querer. Un servicio prestado con humildad, sin imposiciones, a veces al costado, a veces detrás, a veces también adelante, ayudándonos a encontrar el camino. Quisiera también destacar su solidez, su profundidad. Con su impronta humilde siempre nos brindó aportes fundados, profundos, expresados con sencillez y apertura. Nos ayudó a pensar, a interpelarnos, a seguir siempre en búsqueda de una mayor hondura en nuestra vida de fe, desafiándonos y acompañándonos en esa búsqueda. Compartimos momentos de plenitud y alegría y también momentos muy difíciles y dolorosos. Creo que en algunos momentos debió haber sentido soledad, pero nunca lo escuché quejarse. Siempre acompañando, sin fallarnos. Cuando éramos jóvenes llenos de entusiasmo, buscando asumir nuestro compromiso en la universidad y en la sociedad, formar nuestra familia y vivir nuestra fe en la vida cotidiana. Y ahora, ya de viejos, tratando de seguir siendo fieles a nuestro compromiso y vocación hasta el último día, sosteniendo nuestra comunidad y apoyándonos mutuamente. Por eso sé que vamos a sentir un gran vacío. Pero nos queda la paz de saber que hoy Paul, querido compañero de ruta, amigo, pastor, estarás viviendo en plenitud del encuentro con el Padre. Y sé que desde allí seguirás acompañándonos, aunque de otra manera, como lo has hecho siempre, sin claudicaciones a lo largo de toda tu vida.
Antes de terminar, quisiera reiterar explícitamente todo el cariño y agradecimiento que sentimos por ti, porque siento que tal vez no logramos decírtelo con frecuencia en palabras, por tu estilo y por tu modestia, aunque quizás no hacía falta, porque todos lo sentíamos y sabíamos que era recíproco. Y me animo a hablar en plural porque sé que representa el sentir de muchos. Y también quiero decirte que no te olvides de mandarnos de vez en cuando algún chiste con tu particular sentido del humor, que nos ayude a seguir confiando, esperando y a no aflojar hasta el reencuentro. Gracias. Queríamos dar gracias y hacer presente, así como Ana Claudia lo leyó en forma de oración de los fieles, a la presencia del movimiento internacional del MIC Pax Romana, nosotros a Amerindia Continental. Desde Amerindia siempre recordaremos a Paul como una persona dispuesta a todo lo que le pidiéramos, un comentario, una charla, un escrito, lo que fuera. Estaba dispuesto y en cada una de sus reflexiones tenía algo para aportar, una mirada que abría horizontes y generaba esperanzas. Paul era sobre todo un hombre de profunda fe, madura, encarnada, sin renunciar a la complejidad del tiempo actual, sin caer en simplismos, con una gran capacidad intelectual y con una profundidad en su reflexión que nos hacía mirar con ojos nuevos muchas realidades y perspectivas, y no solo mirarlas, sino tocarlas y mezclarnos con ella. Paul reflexionó y nos hizo pensar sobre muchos temas a lo largo de su vida. Vivió y estudió el Concilio Vaticano II, su recepción creativa en América Latina, en Uruguay, las conferencias de Medellín, Puebla, el perdón desde la perspectiva cristiana y tantos otros que para él no fueron temas, sino que su vida, su ser sacerdote, su vocación estaba estructurada junto con ellos. Los encarnó vivencialmente, abriendo siempre espacio al diálogo, a lo nuevo, dejándose interpelar por las distintas realidades y situaciones. Tenía una gran inquietud por aproximarse a desentrañar qué implicancias tenían para la fe las nuevas realidades emergentes. Recuerdo que un día nos comentó que se había puesto a estudiar toda la temática de la diversidad sexual para poder entenderla y ver cómo Dios estaba presente allí. Una actitud desinstalada de rigideces, abierta al discernimiento de la presencia de Dios en la realidad cotidiana. Su sensibilidad por la justicia, su indignación frente a la indiferencia lo hizo defender los derechos humanos, aportar al diálogo interreligioso y sobre todo encarnar en su vida la coherencia evangélica que nos propone Jesús. Desde Amerindia lo recordamos como un gran compañero de camino, siempre presente. Te seguiremos recordando y extrañando en nuestros congresos, peregrinaciones, espacios, y seguirás siendo una referencia desde este pequeño Uruguay para el resto de América Latina. Gracias, Señor. A riesgo de caer en alguna incoherencia, no quise escribir nada porque quería que comandara el corazón. Entre otras cosas, porque frente a Paul, este hombre desplegado en cercanías, capaz de estar en muchos lugares como si fuera cada uno de ellos el principal, pero sobre todo haciéndonos sentir a cada uno de nosotros y de nosotras muy queridos. Conocimos al amigo, al compañero, al que nos enseñaba, al hombre de una profunda espiritualidad que vivía en lo cotidiano, en lo sencillo.
pero que era capaz de movilizarnos a todos detrás del seguimiento de Jesús, el Señor que seguía en la historia. Paul vivía de una manera muy especial el misterio del servicio como una concreción plena del reinado de Dios en medio nuestro. Y por eso nunca pudo entender la evangelización sino una iglesia fuertemente metida en la sociedad y como levadura, haciendo fermentar el reino desde adentro y desde abajo. Eso se manifestaba en su sabiduría enorme, en su amistad sin límites, pero también en el servicio callado que, por ejemplo, durante muchos años prestó en el marco de este proyecto de apoyo a sus hermanos presbíteros, no como algo que era necesario hacer, sino que como algo que era bueno hacer. También fue clave en la recuperación del diaconado permanente como una forma de hacer visible el servicio de toda la Iglesia de Dios al pueblo. Hoy, en nombre de todos los que hemos sido llamados a servir al pueblo de Dios siendo parte de Él y aprendiendo de Él a seguir a Jesús en el día a día, quiero darte gracias, Paul, y darte gracias, Dios, por Paul, porque esto de seguirte es muy difícil si no hay testigos. Y cada testigo es una fuerza nueva. Cada testigo nos acerca a la vida de Jesús que se hace plena en el caminar comunitario. Gracias, Dios. Gracias, Paul, porque nos transmitiste y nos hiciste vivir la amistad y la ternura de Dios. Te damos gracias, Señor. Padre, alimentados con los sacramentos de la salvación, imploramos tu misericordia sobre tu servidor Paul, sacerdote, y ya que hiciste de él un administrador de tus misterios en la tierra, permítele contemplarlos plenamente en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Al cumplir el piadoso deber de dar sepultura a los muertos, roguemos con confianza a Dios, fuente de toda vida, que resucite el cuerpo de nuestro hermano, lo revista de la fortaleza y gloria de los santos y admita su alma en el número de los elegidos. Que el Señor le conceda misericordia en el juicio, para que libre de la muerte, absuelto de sus culpas, reconciliado con el Padre, llevado en hombros del buen pastor, pueda gozar para siempre en compañía del Rey eterno de la felicidad eterna de los santos. Los invito a responder: reciban su alma y llévenla a la presencia del Altísimo. Reciban su alma y llévenla a la presencia del Altísimo. Vengan en tu ayuda, santos de Dios, salgan a tu encuentro, ángeles del Señor.
reciban su alma y llévenla a la presencia del Altísimo. Cristo que te ha llamado te reciba, los ángeles te conduzcan al seno de Abraham. Reciban su alma y llévenla a la presencia del Altísimo. Concédele, Señor, el descanso eterno y brille para él la luz eterna. Reciban su alma y llévenla a la presencia del Altísimo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Creo, no sé si que el lunes se va a realizar una Santa Misa en la parroquia de Punta Carretas, 7:30, 19:30. También allí, porque muchos de los que quieren a Paul, de los que han sido sus amigos, sus fieles en las distintas parroquias, no han podido hoy participar. Así que 19:30, y agradecemos también a la gente de ICM que ha hecho el esfuerzo para poder transmitir, y muchos nos están siguiendo también para poder de este modo rezar por Paul y también dar gracias a Dios por su vida. Recibimos la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz.